Buenas guachis. Hoy vamos a hablar de Margaret King, una artista increíble que a mí me encanta y a quien su marido mantuvo en las sombras por casi una década. Como les conté en este short, resulta que Walter King fue un artista recontra conocido en Estados Unidos en la década de los 60 por estos cuadros. Nivel, artistas contemporáneos a él como Andy Warhol llegaron a halagarlo y por supuesto hizo una fortuna. ¡Miami! Pero como les dije desde un principio, Margaret King es una artista increíble que creaba estas obras, a la que por casi una década su marido mantuvo en secreto en su casa, pintando en el estudio por horas estas obras tan características que después él se adjudicaba. How dare you! Margaret Peggy Doris Hawkins nació el 15 de septiembre de 1927 y falleció hace muy poquito en junio del 2022. Pinta desde los 10 años, además ya con esta marca registrada de los ojos tan grandes, principalmente en retratos de niños, de mujeres, de mascotas, pero ya cuando era chiquita y asistía a la iglesia con su abuela, solía pintar ángeles con los mismos ojos. Ella estudió diseño en Nueva York, o sea, no era una improvisada, y empezó su primer trabajo dentro de lo que vendría siendo la pintura, pintando cunas hasta que al fin pudo dedicarse a sus propias obras. En 1950 tuvo una hija con su primer matrimonio, aunque este no perdura por motivos que la verdad desconozco y tampoco hacen de la historia. Y al poco tiempo, a mediados de los 50, Margaret y Walter se conocen en un festival de arte y en 1955 contraen matrimonio. Walter King en ese momento se dedicaba pura y exclusivamente al negocio inmobiliario y pintaba en su tiempo libre. Y acá, desde el momento cero en que empieza la pareja, es cuando empieza la farsa. Del humor vamos a pasar en el día de hoy al suicidio. Porque Walter genuinamente disfrutaba del arte, él quería ser parte de ese mundo, pero no tenía el talento. ¿Por qué lo dice tan brusco? Entonces lo que hizo fue aprovechar sus habilidades marketineras para empezar a vender los cuadros de Margaret en un club de comedia nocturno, y estos consiguen gran popularidad rápidamente, más que nada por esto de ser tan particulares, ¿no? Como tener una identidad tan marcada. Arte, arte, arte. En aquella época, las mujeres artistas no eran bien vistas por el medio artístico, no eran respetadas. Se las quería ver como musas de inspiración, como modelos, pero a nadie le gustaba ver a una mujer al mando. ¿No? Eran otros tiempos. Entonces, poner la cara de Walter al frente de estas obras les pareció una buena idea, y probablemente lo haya sido, pero se olvidó el pequeño detalle de comentárselo a su esposa. De hecho, ella cuenta en entrevistas que no se entera de todo esto, sino hasta que una noche en The Hungry Eye, que era un bar nocturno en el que solían exponer, él la manda a sentarse en una esquina, y ella estando ahí se le acerca a una persona y le pregunta si ella también pintaba. Y acá todo empezó a cerrar por todos lados. A ver, ¿qué pasó? Ella, por supuesto que lo confrontó, no solo por la falsificación de cara al público, sino además por haberle mentido a ella misma. Eso no se hace. Eso no se hace y yo no me voy a quedar callada. Pero Walter se justifica diciendo que ya era demasiado tarde para contar la verdad a la gente, y en este punto tenía algo de razón. Era tanto lo que había escalado esta mentira y tan poco el amparo que iba a recibir Margaret por parte del ambiente artístico, que probablemente confesarse en este momento hubiera acabado con el negocio para ambos. Y sí, hija. Pero nunca lo vamos a saber porque Walter la convenció. Y era tanto el miedo que Margaret sentía por ella y por su hija, porque él además era una persona agresiva, como vamos a ver más adelante, que decidió ser parte de esta mentira. Las obras de Margaret salían bajo la firma King, dando a entender que era Walter quien las pintaba. Started doing this after World War II when I was kind of tramping around France, Germany, and the lowlands, and I came upon these frightened, waif-type children, and they actually looked like rats running around, and they acted like it. And I started painting this type of thing of these children. El negocio escaló tanto que muy pronto empezaron a vender las obras, almacenes enormes, revistas, cómics, galerías. Salían notas sobre estas obras en las revistas del momento. Hacía retratos por encargos de grandes figuras. Incluso llegó a mandar a la Casa Blanca retratos de John Jr. y Caroline Kennedy. Tanto así que Walter pronto cierra su negocio inmobiliario y pasa a dedicarse de lleno a las obras de Margaret. Al robo de identidad y plagio de pinturas, básicamente. Porque mientras él era el que se mostraba de cara al público y gozaba de esta fama, Margaret pasaba horas en su casa para poder cubrir el gran caudal de pedidos que él tomaba.
Margaret llegó a pasar jornadas de 16 horas diarias de pintura en el estudio, mientras él, al poco tiempo de tomar fama, empezó a abocarse al alcohol y las mujeres con las ganancias de las obras. Ahí lo tenés al pelotudo. Pero Margaret, aunque no lograba confrontar a su marido en este punto, eventualmente se hartó y empezó a perfeccionar su técnica para presentar nuevas obras bajo la firma MDH King, diferenciándose así de sus obras anteriores y abandonando de raíz la idea de recuperar el reconocimiento de casi una década de trabajo robado. Y por supuesto, a Walter no le gustó, llegando a amenazarla de muerte a ella y a sus 2 hijas si ella llegaba a confesar la autoría de las obras. Esto ya es demasiado. Además del maltrato de la diaria, porque personas allegadas a ellos han contado que su forma de tratarla incluso en público era agresiva. Le comentaba que se veía horrible y que se vería mejor con la boca cerrada. Y Margaret aguantó y se mantuvo a la sombra hasta 1965 en que logró divorciarse. E incluso en este punto, ella decidió dejar toda esta historia atrás, dejar que él se hiciera de su fama y demás. Se mudó a Hawái, donde vivió por 25 años y volvió a sus raíces religiosas, haciéndose testigo de Jehová, y se casó por 3ª vez con un comentarista deportivo. Este fue quien la incentivó a dejar su timidez de lado y volver a pintar, por lo que en 1970 decide confesar la autoría de las obras, principalmente porque después del divorcio obviamente dejaron de circular, entonces la gente también se lo preguntaba. ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Para esto, aprovechó una entrevista en la que le consultaron por la autoría de las obras y además volvió a pintar después de casi un año en pausa, creando la obra To Behind Again, que es al día de hoy su obra favorita. Pero Walter, lejos de ceder ante la verdad de Margaret, decidió contraatacar diciendo que ella era una infiel y una mitómana. Oh, shit. Here we go again. Además de alardear de su supuesto talento. Ni Rembrandt, ni el Greco, ni Miguel Ángel pintan los ojos mejor que yo. Un delirio. Y Margaret lo reta a pintar en público, ambos a la vez, ante una multitud, para demostrar quién era realmente quien creaba las obras y quién no era más que quien ponía la firma. ¿Quién se las va a rifar conmigo? Pero solo ella se presentó a la San Francisco Union Square y pintó una de sus obras más características, mientras High Noon sonaba. Todo muy poético. Until I shoot Frank Miller dead. Mientras tanto, Walter decidió fingir demencia, obviamente, pero ella dejó todo ahí. Fue como, yo ya expuse mi verdad y el que quiera creerme me va a creer. ¿Ves? Y ya está. Sin embargo, en los 80, Walter sale en público a retrucar, diciendo que en aquella ocasión ella se había adjudicado la autoría de las obras porque pensaba que él había fallecido y que no iba a poder defenderse de sus mentiras. Y si esto me enojó a mí, imagínense a ella, que ya le habían sacado su nombre, su arte, su imagen, le habían sacado todo. Así que este punto fue su límite y finalmente decide demandarlo por difamación. No puede hacer eso, está loco, lo tenemos que matar. El juicio duró varias semanas en los que el abogado de Margaret le pedía al juez constantemente que los hiciera pintar en vivo, que me parece lo más lógico. Sin embargo, se lo rechazaron muchísimas veces hasta que finalmente un juez les pide a ambos pintar en vivo ante el jurado popular para demostrar con factos a quién le pertenecían los tan famosos Bigage. Al pan, al vino, sobre las cartas a la mesa. Margaret, por supuesto, pintó un nene de ojos enormes en alrededor de 45 minutos, mientras que Walter decidió no participar alegando que tenía dolor en un hombro. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Lógicamente, el juicio se resolvió a favor de Margaret y se exigió una indemnización de 4 millones por daños emocionales y menoscabo a su reputación, que Walter no pudo pagar porque había perdido todo por su alcoholismo. Pero bueno, al menos Margaret había recibido su reconocimiento público y además le permitieron firmar sus obras bajo el nombre King. ¡Mira! ¿De quién te burlaste? ¡Mira de quién te burlaste, vos! Por suerte y por la persistencia que tuvo para defender sus derechos, ella pudo disfrutar de varios años de reconocimiento de sus obras. Sus obras aparecieron en películas súper reconocidas como Whatever Happened to Baby Jane de 1962, en My Girl en 1991 y en Encuentro en la tercera fase de Spielberg en 1977. Incluso en El dormilón de Woody Allen, que es una comedia futurista, las personas del futuro tienen a las obras de King como la máxima expresión de arte.
Y uno de sus cuadros aparece en la portada de la autobiografía My Way of Life de Joan Crawford en 1972. Y en 2014 tuvo el privilegio de que el mismísimo Tim Burton comprara los derechos de su biografía para armar la película Big Eyes, basada en su vida y obra. Incluso llegó a decir que estas obras, con sus ojos grandes y tristes y tal, fueron los que él tomó de inspiración para después crear sus personajes. Something that affects you early in your childhood kind of stays with you, you know, and this was something that definitely stayed with me. O sea, si a mí Tim Burton me dice la mitad de eso, yo me puedo morir feliz. Resulta que mientras Tim Burton estaba casado con Lisa Marie, Margaret le hizo un retrato a esta modelo junto con su perrito y Tim Burton, cuando lo vio, quedó encantado. Y de hecho tiene sentido, porque si vos ves el cuadro, que seguramente lo deje por acá, se nota mucho la impronta que luego tendría Tim Burton en sus obras, así como muy sombrío y tal. De hecho, poco antes de estrenar la película, contó en entrevistas que él llevaba casi 2 décadas tratando de comprar los derechos de la historia de Margaret, porque quería hacer una película respecto o algo, pero ella ya se había negado ante muchos otros directores que se le ofrecieron. Y la perra seguía y seguía. Y como cosa random, ya que estamos hablando de lugares inesperados, por lo menos, en los que estuvieron las obras de Margaret, resulta que cuando ella estaba en Texas, un hombre le compra un cuadro y lo paga con un cheque falso. Entonces ella va a denunciarlo y no va que cuando lo está denunciando se entera que esta era una de las personas más buscadas por el FBI. Eso no lo vi venir. Y además lo cuentan de una forma más turbia. Resulta que por este motivo, cuando ella va y denuncia, su cuadro empieza a publicarse en los diarios como parte de la búsqueda de esta persona. Y un día una de las hijas de un comisario va de Chile a una fiesta en un departamento y cuando entra ve que está el cuadro colgado en la pared. Entonces obviamente lo denuncia, o por lo menos le dice a su papá, che, acá está el cuadro que están buscando. Ya no hacen así con el corazón ortigo. Entonces va la policía a la fiesta, arresta a esta persona y de encima le devuelve el cuadro a Margaret. Bueno, como les conté, Margaret falleció hace muy poquito, el 26 de junio del 2022, y pintó hasta sus últimos momentos. En 2017 quedó sujeta a un suministro de oxígeno por sus problemas circulatorios y pulmonares, por lo que pasó mucho tiempo internada en su casa con cuidados paliativos, por lo que ya con 90 años decidió abocarse todo lo que podía a la pintura. Y eso es básicamente todo. Si les gusta este estilo de arte, tanto como a mí, miren más cositas de Takashi Murakami y de Mark Ryden, que hacen cosas bastante similares. Y si les gusta mi contenido, síganme acá, acá y acá. Y en mi emprendimiento, por favor, que lo dejo por acá. Así que eso, nos vemos en el próximo video.